Bueno, la cocaína es un alcaloide estimulante. El problema es que dura muy poco, porque muchas personas creen que el consumo debe ser diario para desarrollar una adicción, y en el caso de la cocaína lo típico es el consumo intermitente. En el caso del consumo de cocaína es alrededor del 2,5%. Darío, contanos sobre el programa Repiola que están implementando desde la Secretaría y cuáles son las actividades que realizan. La noticia de la semana ha sido el fallecimiento de al menos 10 personas por consumir cocaína adulterada. ¿Con qué estaba cortada esta droga? Además, ¿qué efectos produce en el cerebro? Estos y algunos otros temas vamos a charlar con el doctor Darío Gijena Parker, médico psiquiatra y secretario de Prevención de las Adicciones del Gobierno de la provincia de Córdoba. Darío, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Darío, muchas gracias por acercarte acá de manera presencial a nuestros estudios. Bueno, a ver, empecemos por describir qué produce la cocaína en nuestro cerebro. Bueno, la cocaína es un alcaloide estimulante. Quizás la gente no sabe, pero bueno, las drogas se dividen en base a sus efectos, entre otras formas de dividírselas. Y la cocaína es de esos que estimulan, producen un efecto donde aumenta la dopamina cerebral, que es un neurotransmisor vinculado a muchas funciones, pero una de las funciones más buscadas por el consumidor es el estado de alerta, de vigilia, de energía, a veces de autoestima. Bueno, mucho de las funciones normales, pero más, ¿no? El problema es que dura muy poco y después produce lo que llamamos como un vaciamiento de esas reservas de dopamina que están allí justamente para una función natural, como por ejemplo la motivación para trabajar, la motivación para, bueno, llevar adelante obligaciones o para relacionarnos normalmente. Es como una invasión masiva de ese neurotransmisor que luego se convierte en una depresión, ¿no? Y termina evolucionando en una necesidad de consumir. ¿Y cuánto dura ese efecto que vos señalabas? Dura breve porque es una droga que tiene un inicio, depende cómo se la consuma, ¿no? Lo más habitual es la vía inhalada, y ahí dura 45 minutos aproximadamente. Cuando es una vía endovenosa, que ya casi no se usa en nuestro medio, pero en una época donde el argentino es el principal consumidor de drogas endovenosas, por ejemplo de cocaína, el efecto es mucho más rápido y dura mucho menos. Pero también hay una forma fumada, que una derivada de eso, que es un pariente, podemos decir que es el Paco, que la gente ya lo conoce, se consume fumada, y otro pariente, que es el crack, también se consume fumada y requiere un paso más para que pueda consumirse de esa forma. ¿Y cada cuánto un drogadicto consume una dosis aproximadamente? Eso es interesante porque muchas personas creen que el consumo debe ser diario para desarrollar una adicción, y en el caso de la cocaína lo típico es el consumo intermitente, es decir, tiene periodos de consumo de 1, 2, 3, 4 días, le llaman como caravana, porque son varios días seguidos donde consume sin parar, o planea consumir una cantidad y termina consumiendo mucho más, o sale corriendo a comprar, porque se genera una compulsión, le llaman un imperativo farmacológico de seguir consumiendo, donde eso es lo más importante. Suceden en ese interín situaciones, por ejemplo, robar o gastar o conseguir dinero de cualquier manera, cuando una persona ya desarrolló la compulsión y la adicción, y después deja de consumir, porque ya es como que no hace más efecto, ¿no? Por más que consume, ya no le da ningún efecto, viene una etapa de bajón, de falta de energía, mucho sueño, hambre, que sería la abstinencia de la cocaína, y después vuelta a los deseos de consumir. ¿Y cuánto hay en el interín entre que deja de consumir y devuelve ese deseo? Varía según las personas, pero en general en 15 días o una semana o 10 días, ese es el rango de un adicto típico. Por supuesto que puede variar. Hay personas que tienen consumo de 3 días seguidos y después pasa un mes y no consume, y desarrollan los mismos problemas que una persona que quizá consuma todos los días otra droga, ¿no? Porque uno mide las adicciones más por las consecuencias que por la forma en que se consume, ¿no? Antes de preguntarte si tiene algún daño el cerebro y a partir de cuándo, te quiero consultar, Darío, por la noticia de la semana, que es el fallecimiento de al menos 10 consumidores de cocaína que compraron en el puesto 8, que es una villa de emergencia de Buenos Aires, cocaína adulterada. ¿Y con qué estaba adulterada y por qué murieron?
Es muy común que las drogas en general, pero particularmente la cocaína, que es una droga que se importa, digamos, la materia prima, no viene de nuestro medio, por ende requiere muchas veces lo que llaman el estiramiento o la adulteración con el fin de aumentar el valor de reventa, ¿no? para el que la vende, el que la distribuye. Y ese estiramiento se hace con distintas sustancias para mimetizar o disimular que parezca cocaína cuando no la es, ¿no? Se la mezcla con la cocaína pura. Una de las formas de adulterar tiene que ver con contaminantes y lo llaman inactivos, que puede ser, por ejemplo, maicena, para que se parece a un polvo blanco, pero es inactivo, no tiene ningún efecto, y otros son los contaminantes activos. Dentro de esos contaminantes activos están las anfetaminas, porque ahí son más fáciles de conseguir y uno la corta con eso. O la estrecnina y otros... la estrecnina es lo que se envenena a los perros y los gatos. Exactamente. ¿Por qué suelen usar esas drogas? En el caso de la anfetamina, para simular los efectos, porque es otro estimulante. En el caso de la estrecnina, porque es amarga y también anestésico local, y la cocaína produce un efecto anestésico local que confunde al comprador creyendo que está comprando una droga de calidad cuando está comprando un anestésico local, como pasa con otros anestésicos locales que se usan para cortar la droga. Darío, y podríamos decir que le erraron a la cantidad del corte y por eso se han muerto esta cantidad de personas. Bueno, las noticias que son recientes marcan que pareciera que podría haber sido un error de cálculo, pero podría ser también deliberado, ¿no? Porque de esa manera, bueno, por ahí son códigos, por lo que he leído, son códigos entre las bandas que se dañan de esa manera, ¿no? Hasta adulterando el producto de otro, ¿no? Es importante destacar que no hay consumo seguro de la cocaína, digamos, con o sin los contaminantes. Es una droga peligrosa, es una droga que algunas personas que tengan alguna predisposición pueden tener reacciones adversas serias, pero bueno, ni qué hablar cuando tiene estos contaminantes que no se saben qué son. Una pregunta ya filosófica. ¿Por ahí no sería mejor legalizar a las drogas para que no ocurran estas cosas? Porque las personas se van a seguir drogando, sea ilegal o sea legal. Y además por todo lo que se pierde el Estado de recaudar, que toda esa recaudación, como hacen otros países, podría ser invertida en políticas de prevención, por ejemplo. En el mundo no conozco yo ningún caso de una legalización de esa forma a la que vos te referís. En el mundo sí están despenalizando el consumo de una persona que está enferma, ¿no? Porque no es un delito, está enferma esa persona. Sin embargo, esto que significaría la producción industrial legal de cocaína no existe, porque es una droga peligrosa. De hecho, la cocaína nació legal. Sí. Fue un producto de un laboratorio que se llamaba Merck. En la Argentina hasta la década del 40 fue legal. Incluso yo diría que antes, por ejemplo, en el caso de la cocaína, como quizá la gente no sabe, pero hubo una primera epidemia del consumo de cocaína allá a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde aumentó el 3000% la ocurrencia de eventos cardiovasculares en las emergencias de los Estados Unidos, y ahí en 1910 y 1920 surgieron las leyes que prohibieron completamente y desapareció la cocaína. Ahí es donde una ley realmente lo erradicó al problema en esos tiempos. Ya después a los 70 vuelve a surgir y bueno, desde entonces ha habido variaciones, ha disminuido en el mundo el consumo de esta droga, lamentablemente para el paso de metanfetamina u otras drogas que son de más fácil producción local y no requieren tantas barreras como por ejemplo la cocaína, que es una droga que, como la gente y seguramente ustedes saben, proviene de la hoja de coca, pero bueno, tratada y con químicos para que se produzca el clorhidrato de cocaína, que es la droga que conocemos como cocaína. Darío, y ahora, ¿cómo puede hacer la persona que se encuentra en una adicción para dejarla? ¿Cuáles son las ofertas que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba? Desde una perspectiva sanitaria, todas estas son oportunidades para que esa persona que muchas veces le cuesta tomar la decisión porque lo que le sucede es una ambivalencia, tiene un dilema.
le gusta, le hace bien, a veces se siente mal si la deja, se siente especial, algo hace que siga tomando y por otro lado le trae problemas. Esos problemas muchas veces tienen que ser muy graves para que la persona decida moverse a un tratamiento. Es muy importante tener en cuenta que la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, la RAC, ofrece tratamientos gratuitos específicos para el tratamiento de la adicción a la cocaína. No hace falta que uno se reconozca como adicto, simplemente puede estar preocupado, tener un problema vinculado a esto o un familiar, y en secretariadeadicciones.com puede encontrar el lugar de tratamiento más cercano a su localidad. Lo vamos a poner seguramente acá en los zócalos a la página web y también obviamente las redes sociales. Digamos, ¿qué efectividad tienen los tratamientos? Es muy buena tu pregunta. Siempre, a ver, obviamente que va a ser de acuerdo a la persona, pero globalmente ustedes seguramente lo tienen estudiado el dato. Sí, es muy bueno porque hay muchos mitos vinculados a eso, porque si esperamos que tenga la efectividad de la vacuna contra el coronavirus, probablemente estamos confundiendo las enfermedades, los problemas de salud. Una cosa es un problema de salud que puede convertirse en un problema crónico con muchos condicionantes sociales, como el caso de la cocaína, que es más parecido a la diabetes, siempre lo decimos, que a la infección por el coronavirus, donde bueno, uno puede desarrollar la enfermedad y después curarse completamente. Cuando una persona desarrolla una adicción, queda vulnerable de por vida, muchas veces tiene que estar en contacto con un sistema sanitario, puede tener muchos intentos, puede tener recaídas, pero desde una perspectiva integral, comparándolo con condiciones crónicas de salud, tiene un similar índice de recuperación que la diabetes e incluso mejores perspectivas de recuperación que el asma y la hipertensión. Es decir, más probable que las personas tengan recaídas si son asmáticas o tienen hipertensión que si tienen una adicción y están en tratamiento. Así que más o menos la mitad de las personas que empiezan un tratamiento van a tener recaídas, pero eso no significa que desarrollen vidas plenas, que críen bien a sus hijos, sus hijas, que mejoren la vida en la familia, que mejoren su vida laboral, que tengan logros académicos y que mejoren su salud en general. Darío, vamos a hacer una breve pausa, pero después te quiero preguntar si pasa lo mismo con el alcohol y en esta situación de la cantidad de gente que la puede dejar y las recaídas, si te parece. Perfecto. Nosotros hacemos una breve pausa, ya volvemos. En este bloque vamos a hablar sobre cómo se deja la adicción al alcohol, el programa Re Piola que está haciendo la Secretaría en los festivales y en los eventos del verano y también todas las opciones que hay para dejar y tratar las otras adicciones de las cuales también vamos a conversar. Darío, habíamos quedado antes de irnos a la pausa sobre qué números logran dejar la adicción al alcohol mediante un tratamiento, qué porcentaje aproximado. Bueno, interesante porque la adicción al alcohol tiene alguna dificultad adicional, que es la disponibilidad, ¿no? En todos lados hay alcohol, desafortunadamente. Una persona que tiene que dejar el alcohol es como alguien que no puede tomar azúcar o comer azúcar o bebidas endulzadas, porque en todos lados hay eso. Y es un esfuerzo adicional y las personas tienen más recaídas debido a eso. Pero los índices de recuperación son similares al resto de las drogas, pero hay otros condicionantes que hacen que si una persona tiene una enfermedad psiquiátrica, si la familia colabora o no, como en cualquier otro de las enfermedades que estamos mencionando. ¿Qué número, porcentaje aproximado de la población consume cocaína y cuánto alcohol y derivan en una adicción? Bueno, eso es interesante porque no todo se puede medir de la misma manera. En el caso del consumo de cocaína es alrededor del 2,5%, por lo menos la última medición del Observatorio Argentino de Drogas, pero en el rango de 12 a 65 años. En el caso del alcohol varía según las edades, ¿no? Hay un momento donde nadie consume alcohol, ¿no? Menos de 13 años, y hay un momento donde se hace normativo, es decir, más del 80% de las personas consumen alcohol y en el caso por lo menos. Por supuesto. Y hay momentos en donde la medición de si tomó alguna vez en la vida llega al 95% o más inclusive.
porque son distintas formas de medir, si tomó en el último mes, si tomó en el último año o en algún momento de la vida. Y en base a eso se van haciendo los estudios. Es interesante, Darío. Contanos sobre el programa Repiola que están implementando desde la Secretaría y cuáles son las actividades que realizan. Bueno, justamente estamos en una etapa muy especial de la pandemia por COVID. Yo diría que socialmente estamos post-pandemia porque, bueno, casi no hay restricciones. También hay una necesidad de las personas de recrearse, de juntarse, de salir, de volver a vivir los festivales. Incluso hemos visto en las playas, en los ríos, cómo la gente va masivamente, los jóvenes que han estado encerrados. Y nosotros creemos que eso es una oportunidad para advertir de los riesgos del consumo del alcohol, pero desde una perspectiva positiva, ¿no? En el sentido de que eso no significa que no nos podamos divertir, ¿no? Y estamos justamente visitando los festivales, Jesús María, estuvimos en Cosquín también, y ahora en el Cosquín Rock, entre otros festivales, junto con los equipos de la RAC, aprovechando esos espacios para dar visibilidad, por un lado, el riesgo del consumo de alcohol y la conducción, que es el principal problema que hay en esos eventos masivos donde la gente toma y después se desplaza, como así también la posibilidad de conocer que hay centros de tratamiento gratuitos, porque un problema que nosotros tenemos es justamente la dificultad para que la gente se entere y sepa que está el tratamiento. Ya es difícil consultar para las personas, sienten vergüenza, sienten miedo, tienen dudas si su problema requiere un tratamiento o no. Muchas veces el estigma social, ¿no? Que quién quiere que lo vean pidiendo ayuda por eso, ¿no? Entonces, eso retarda el pedido de ayuda. A veces las familias no son bien acogidas por los sistemas de salud para asesorarlos, para orientarlos de cómo ayudar a un ser querido, para entender qué es lo que están pasando. Y en ese contexto se retarda el pedido de ayuda y por lo tanto el tratamiento y las consecuencias son más graves. Nosotros buscamos que sea antes. Por ejemplo, en la Semana de la Prevención que hacemos todos los años, aumenta un 60% la demanda de los distintos servicios que tiene la Secretaría de Atención de las Adicciones, y eso tiene que ver con la difusión y con hacer más permeable este mensaje. Seguro. Darío, ¿dónde se puede comunicar una persona que siente que tiene una adicción o el familiar, algún miembro, algún allegado, para ayudar a ese adicto? Una manera muy sencilla, porque cada centro de la RAC del interior tiene su propia manera de contactarse, pero a través de la página web nuestra, que es secretariadeadicciones.com, existe ahí, lo primero que sale es, ¿quiero tratamiento para mí o quiero tratamiento para un ser querido? ¿De qué localidad soy? Y le va a indicar el lugar más cercano y el contacto. Al mismo tiempo, nosotros tenemos un robot virtual, sería en el Centro Asistencial Córdoba, que responde, que también está toda la información allí en la página. Y también recordarle que las personas pueden inscribirse al programa provincial para dejar de fumar, un programa que para nosotros es importantísimo para darse cuenta de que la adicción no es solamente aquel que está por ahí perdido, tenemos muchos fumadores. Hay muchos fumadores. Acá en el canal, incluso contales, Darío, cómo se puede hacer para abandonar. Bueno, tienen que entrar a la página y bueno, tienen tres maneras de optar por incorporarse al programa. Una es con realidad virtual, que reciben un kit que ya podemos en otro programa hablar de esto, porque es un tema muy interesante, un kit de realidad virtual. Para hacerlo, Sí, de realidad virtual, que está toda la información ahí mismo en la página. Por otro lado, también un tratamiento presencial allí en cada uno de los centros de la RAC que provean este tipo de tratamiento, que incluye grupo y acompañamiento farmacológico. A veces se necesitan medicamentos para dejar de fumar. La adicción al tabaco es muy compleja, ¿no? A veces para ciertas personas. Y las personas necesitan al menos 5 intentos para dejar de fumar en general. ¿Es una percepción o ha bajado la cantidad de fumadores por esto de que ahora no se fuma en los espacios cerrados y en otros lugares tampoco? Entonces uno por ahí piensa que ha descendido la cantidad de fumadores. Es increíble la reducción que ha habido gracias a las leyes, gracias al cambio en la sociedad, donde se ha impuesto una mirada sanitaria, de salud frente a este tema, incluso hasta una sanción social, ¿no? Queda mal muchas veces fumar, eso mueve a las personas a dejar de fumar o a no incorporarse, pero también tenemos que contarle a la gente de que la industria muchas veces penetra de otras maneras no convencionales con los jóvenes, las redes sociales, y ahí están aumentando los indicadores, pero llegó a un 90% de la población adulta fumadora en los años 50.
a, 90%. A menos del 20%, que es lo que está ahora, bueno, están indicando las estadísticas, es un logro enorme. Antes creía que no iba a haber más Fórmula 1 si no estaba auspiciada por la marca de cigarrillos, y hoy bueno, ya no vamos a ver en los kioscos porque es una ley de aplicación gradual, publicidad en los kioscos, ya va a cambiar, ya hay advertencias sanitarias en las cajas, etcétera. Todo eso influyó en que baje el consumo de cigarrillos, pero siempre tenemos que estar alerta. Habría que hacer lo mismo, Darío, con el alcohol, porque hace algún tiempo lo hemos tenido acá el doctor Daniel Gómez, jefe de toxicología del Hospital de Urgencias, y él señaló tajantemente que más del 95% de las personas que ingresan al Hospital Municipal de Urgencias por un accidente de tránsito tienen alcohol, drogas o ambas dos en sangre. Es así, y de hecho es más probable que alguien tenga un accidente mortal si ha estado bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Y también un tema que es enorme, que tiene que ver con la violencia doméstica y cómo influye el consumo. Pero al mismo tiempo es un fenómeno mundial el tema del alcohol. De hecho, los mundiales están auspiciados, el deporte, por marcas de alcohol. Vamos a ver en Qatar, siempre digo esto, un país islámico donde bueno, la regulación contra el alcohol es religiosa, así que, pero yo creo que va a ganar la industria, yo creo que desafortunadamente esto va a estar presente, pero bueno, puede ser una oportunidad para visibilizar esto porque necesitamos que el alcohol no esté tan difundido, promocionado, facilitado, y eso es una tarea enorme, ¿no? Bueno, por ahí el fútbol y la Fórmula 1 pueden subsistir sin la propaganda de las tabacaleras y sin la propaganda de la industria del alcohol. Estoy convencido, va a ser una carga social mucho menor por los accidentes, por todas las cosas que pasan debido a la facilitación del alcohol. No estamos hablando de la prohibición, pero no facilitar, no generar un acceso tan grande. No nos olvidemos, lo digo con tristeza, que el alcohol estuvo dentro de los productos cuidados, de precios cuidados. Cuando sabemos que no tiene nada de alimento, de alguna manera, puede ser un consumo recreativo, por supuesto, pero no esencial, ni mucho menos. Y por otro lado, el precio, ¿no? Nos hemos ocupado de ver muchas veces cómo el litro de cerveza costaba lo mismo que la leche o que otros alimentos esenciales. Y el precio es clave, tiene que ser más caro para que disminuya el acceso. Esto por lo menos lo que dice la ciencia, ¿no? Darío, nos quedan 10 segundos, por favor, recordanos las redes sociales de la Secretaría que seguramente también van a estar figurando en el Zócalo. Bueno, Adicciones CBA, en todas las redes sociales nos van a encontrar, y también la página web que es secretariadeadicciones.com. Darío, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.